En un rincón olvidado de la metrópolis, una mujer, Letty, cuya existencia parecía desvanecerse entre las sombras de la indiferencia urbana, extendió su mano para socorrer a un pequeño desconocido. Aquella simple acción, desprovista de cualquier pretensión o conocimiento sobre la identidad del niño, desataría una cadena de eventos inesperados que transformarían su vida y la de un gran magnate. El destino, con su intrincado tapiz de casualidades, había tejido un encuentro que no solo revelaría la nobleza inherente a la condición humana, sino que también abriría puertas hacia una realidad que ambos, a su manera, anhelaban. La escena, capturada por los ojos atentos de un padre atormentado por sus propias ausencias, se convertiría en el catalizador de una decisión trascendental, una elección que, por su inesperada naturaleza, redefiniría el curso de sus destinos, entrelazando sus mundos de una forma impensable. Letty se encontraba sumida en una contemplación melancólica, sentada sobre el áspero concreto de una banca desgastada por el tiempo, a la vera de un parque que apenas ofrecía consuelo. Sus brazos se cruzaban instintivamente sobre el pecho, un intento fútil por resguardarse del frío penetrante que calaba los huesos, una sensación que ya conocía demasiado bien. Llevaba una sudadera vieja, cuyo tejido mostraba un desgarro significativo a la altura del codo, y unos pantalones tan ajados y manchados que su color original se había perdido en la memoria. El hambre, una compañera constante, la acechaba, pero su mente estaba más preocupada por una inquietud más apremiante: la incertidumbre de dónde encontraría un refugio para la noche. El albergue, su último recurso en ocasiones anteriores, ya había cerrado sus puertas, inflexible ante el calendario que marcaba los lunes con un cierre anticipado. La noche anterior la había pasado vagando sin dirección por las calles, un peregrinaje solitario que no deseaba repetir, pero el panorama actual no le ofrecía muchas alternativas. Las opciones se desvanecían tan rápido como la luz del día. En ese preciso instante, mientras el sol comenzaba su descenso y Letty sentía el peso de la desesperanza, su atención fue capturada por un movimiento al otro lado de la transitada calle. Un niño, no mayor de 6 años, corría con una energía desbordante, su risa resonando en el aire mientras sus pequeñas manos revoloteaban, persiguiendo con fervor un grupo de palomas que se dispersaban a su paso. La imagen era de pura inocencia y alegría desinhibida. De repente, la despreocupada carrera del infante se vio interrumpida bruscamente. Sus pies tropezaron con una raíz prominente que emergía de la banqueta, oculta a su vista. El impacto fue seco y resonante, un golpe que heló el aliento de Letty. La caída fue aparatosa, el pequeño yace boca abajo sobre el asfalto. Sin mediar un segundo de vacilación, Letty se puso de pie. No fue la única transeúnte que presenció el incidente, pero, en medio de la estupefacción general, ella fue la única alma que reaccionó con prontitud y compasión, acercándose al niño accidentado sin pensarlo 2 veces. La urgencia de la situación eclipsó cualquier otra consideración. El niño, tumbado en el suelo, lloraba desconsoladamente, frotándose los ojos con los puños, presa de un miedo que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Una raspadura rojiza ya comenzaba a formarse en su frente, testimonio visible del impacto. Sus pequeños zapatos, desatados por completo, parecían un presagio de nuevas caídas. Letty se agachó con cautela, manteniendo una distancia respetuosa, su voz modulada en un tono suave y tranquilizador mientras le hablaba. Su decisión fue instintiva, sin dudar ni un instante. Lo vio, sencillamente, como una criatura diminuta que necesitaba auxilio urgente. A su alrededor, la gente se alejaba visiblemente asustada, como si su aspecto desaliñado y su ropa sucia la convirtieran en una amenaza. Sin embargo, el niño, ajeno a los prejuicios de los adultos, levantó sus ojos empapados en lágrimas hacia ella, su mirada infantil exenta de recelo. Con manos delicadas, Letty le limpió la tierra que manchaba sus pantalones,
preguntándole con genuina preocupación si se encontraba bien. El pequeño solo asintió con la cabeza, su llanto persistiendo en un murmullo apenas audible, un eco de su dolor y su susto. Ella observó con detenimiento y notó que uno de los cordones de su zapato estaba tan enredado que, si el niño intentaba ponerse de pie sin desatarlo, tropezaría de nuevo inevitablemente. Sin pronunciar una palabra, se inclinó aún más, con una delicadeza casi reverente, tomó el pequeño zapato entre sus manos y comenzó la tarea de atarlo. Era un gesto simple, pero cargado de un cuidado que trascendía la mera obligación. El niño, sorprendido por la inesperada atención, interrumpió su llanto por un instante, su mirada fija en Letty, observándola con una mezcla de curiosidad y asombro. No articuló sonido alguno, pero permaneció inmóvil, como si temiera romper aquel momento de inesperada conexión. Cuando terminó de anudar el primer zapato con precisión, pasó al otro, repitiendo el proceso con la misma meticulosidad. Letty lo hacía con una atención casi ceremonial, como si aquella humilde acción poseyera una importancia capital. Y en cierto modo, realmente la tenía. Para el niño, era un acto de bondad desinteresada, y para Letty, un recordatorio de su propia humanidad, a menudo olvidada en su dura existencia. Lo que Letty ignoraba por completo, en ese instante de profunda conexión humana, era que, a escasos metros de distancia, dentro de un vehículo oscuro y lujoso estacionado discretamente al borde del parque, un hombre la observaba con una intensidad inusual. Mauricio, impecablemente vestido, con un traje gris que denotaba su estatus, había descendido del automóvil apenas unos segundos después de que su hijo se alejara, corriendo más de lo prudente. Sus ojos habían seguido al pequeño con una mezcla de diversión y preocupación, pero cuando lo vio tropezar y caer estrepitosamente, su corazón dio un vuelco, un pánico silencioso apoderándose de él. Estaba a punto de correr hacia su hijo, impulsado por el instinto paternal, cuando notó que otra persona se le adelantaba. Al instante, reconoció en la figura a una mujer en situación de calle y, por un momento, la duda lo asaltó, una punzada de prejuicio arraigado. Sin embargo, en el instante en que observó la delicadeza y la ternura con la que aquella desconocida trataba a Nico, cualquier vacilación se disipó por completo. Mauricio permaneció inmóvil, observando, absorto, cómo esa enigmática mujer ayudaba a su hijo. No lo hacía con lástima, ni con prisa, sino con un afecto que parecía genuino y desinteresado, como si lo conociera de toda la vida. Fue en ese momento de profunda contemplación que Mauricio escuchó un sonido que le oprimió el pecho con una mezcla de alivio y asombro: la risa de su hijo. Nico, aún con las mejillas húmedas por el rastro de sus recientes lágrimas, soltó una pequeña carcajada, un sonido puro y cristalino, justo cuando Letty terminaba de atar el último nudo en sus zapatitos. Ella, con un gesto espontáneo y juguetón, le hizo una mueca graciosa, y el niño no pudo contener la risa. ¿Estás mejor?, le preguntó ella con una voz tranquila y suave, una melodía inesperada en el bullicio del parque. El niño asintió de nuevo, una sonrisa ya dibujándose en sus labios, y con su pequeña mano señaló hacia el carro estacionado. «Ahí está mi papá», pronunció con voz infantil pero segura. Letty se volteó, y al ver la imponente figura de Mauricio acercándose, se quedó helada. Alto, impecablemente vestido, con un semblante serio pero no de enfado, sino de una profunda concentración. Al llegar, Mauricio se agachó junto a su hijo, examinándolo rápidamente en busca de alguna lesión. «¿Te lastimaste?», le inquirió mientras le revisaba la frente. «No, ya me curó», respondió Nico, señalando a Letty. Ella bajó la mirada, insegura de si debía quedarse o marcharse, sintiendo que su labor había concluido y que su presencia, en ese instante, era superflua. Pero antes de que pudiera ponerse de pie, Mauricio le dirigió la palabra. «Gracias por ayudarlo», le dijo Mauricio con una voz que, aunque seria, denotaba sinceridad.
No fue nada, murmuró Letty, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos, su incomodidad evidente. Sí, lo fue, insistió él, su tono adquiriendo un matiz de gratitud profunda. Fue mucho. ¿Estás bien? Letty lo miró sorprendida. La pregunta era inesperada, inusual. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por su bienestar. Hizo un gesto ambiguo, una especie de más o menos, y trató de alejarse, de desaparecer, pero el niño, con una agilidad sorprendente, la detuvo, tomándola suavemente del brazo. ¿Te vas?, le preguntó Nico con una voz apenas audible, cargada de una inocente tristeza. Tengo que irme, campeón, respondió Letty, su voz suave. Pero vas a volver. Letty se agachó de nuevo, dibujando una sonrisa tierna en su rostro. No sé, a veces estoy por aquí. Y en un acto de pura espontaneidad, Nico la abrazó, sin miedo, sin la menor duda. Fue un momento tan genuino y desinteresado que incluso a Mauricio se le oprimió el pecho. No podía explicar por qué, pero ver a su hijo abrazando a esa mujer, que minutos antes era una completa desconocida, le conmovió profundamente, moviendo algo en su interior que creía dormido. ¿Te gustaría que te invitara a algo de comer?, preguntó Mauricio, su voz resonando con una amabilidad inesperada. Letty lo miró con una expresión que denotaba asombro, como si le hubiera propuesto algo completamente descabellado. No hace falta, de verdad, respondió ella, su tono reflejando su incredulidad. No lo digo por lástima, solo quiero agradecerte. Vamos a cenar por aquí cerca. ¿Nos acompañas? Letty lo meditó un instante, su mirada deslizándose por su ropa ajada, sus manos sucias, sus tenis gastados. Se sintió profundamente fuera de lugar, una intrusa en un mundo ajeno. Sin embargo, una punzada de hambre la asaltó, y más allá de la necesidad física, sintió algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba con ojos diferentes. No la veía como un problema, ni como una carga, ni como una figura marginal, sino simplemente como una persona, una igual. Mauricio no insistió, esperando en un silencio respetuoso que ella tomara su propia decisión. Está bien, dijo ella al fin, su voz apenas un susurro. Pero nada caro, ¿eh? Nico, al escuchar su aceptación, brincó de gusto y le tomó la mano con la espontaneidad de un viejo amigo. Letty no pudo evitar sonreír, una sonrisa genuina que rara vez se permitía, mientras caminaban juntos hacia el auto. La gente los observaba con una mezcla de confusión y curiosidad. Un hombre elegantemente vestido, un niño sonriente y una mujer con ropa sucia y el cabello recogido en un chongo improvisado. Pero ninguno de los tres reparaba en esas miradas. En ese instante, lo único que importaba era que algo, sin que nadie lo hubiera planeado, había comenzado a transformarse. ***, no olvides suscribirte a Corazón de Millonario para más historias inspiradoras. ***, Letty no regresó al parque al día siguiente, ni al siguiente. Después de aquella cena inusual, se sintió extraña, una mezcla de emociones que la desorientaban. Había comido bien, sin duda, una sensación de plenitud física que rara vez experimentaba, pero fue la combinación de comida caliente, la atención inesperada y las palabras amables lo que la dejó con la cabeza revuelta, su mente habituada a la soledad y la indiferencia, incapaz de procesar tanta calidez. No estaba acostumbrada a tal trato, pensó. Creyó que después de ese encuentro, nunca más volvería a encontrarse con ellos, que el niño la olvidaría en cuestión de días, tal como la mayoría de la gente olvida lo que no le conviene recordar o lo que no encaja en su rutina. Pero el destino, caprichoso y persistente, tenía otros planes. Mauricio tampoco pudo borrar esa noche de su mente. Mientras veía la televisión, su mirada fija en la pantalla, pero su mente divagando, su cabeza seguía dando vueltas, obsesionada por algo en aquella mujer. No era su atuendo, ni su forma de hablar, ni siquiera su simpatía. Era algo más profundo, una cualidad inefable que no podía explicar con palabras. Y luego estaba Nico.
Desde el fallecimiento de su madre, el niño no se había apegado a nadie. Ninguna niñera había logrado establecer un vínculo significativo. Ninguna maestra había penetrado su coraza. Ni siquiera la psicóloga que le habían recomendado había logrado establecer una conexión. Con Letty, sin embargo, había sucedido algo diferente, algo extraordinario. Nico no solo la había aceptado, sino que la buscaba con una necesidad instintiva. Transcurrieron 3 días de una espera silenciosa y cargada de expectativa, hasta que Mauricio, cediendo ante la persistencia de su hijo y una intuición inexplicable, llevó de nuevo a Nico al parque. El niño, empecinado y decidido, no deseaba ir a ningún otro lugar. Su única pregunta, constante y recurrente, era por la chica buena, como él la llamaba con una inocente devoción. Mauricio sabía que no podía prometerle nada con certeza, pues la vida de Letty era incierta y el azar volátil. Sin embargo, una voz interna, un presentimiento sutil, le decía que quizás la volverían a ver. Así que, sin dar muchas explicaciones al pequeño, lo llevó al parque, confiando en que la casualidad, o quizás el destino, hiciera su parte. Y para su asombro y el regocijo de Nico, Letty estaba allí. No se encontraba en la banquita de cemento donde solía pasar sus horas, esa en la que su figura se fundía con el paisaje de la desesperanza. Esta vez estaba de pie, cerca del bullicioso carrito de esquites, con las manos ocupadas, ayudando a una señora que vendía elotes. Le había pedido la oportunidad de asistirla con la charola, a cambio de una cena caliente, un trueque que la señora aceptó sin reparos, pues la conocía de vista y sabía que era una persona honrada que no buscaba problemas, una rareza en aquel entorno. Nico, con una agudeza visual que solo la emoción puede otorgar, la divisó antes que su propio padre. La emoción lo invadió y se bajó del automóvil casi sin esperar a que le abrieran la puerta, impulsado por una urgencia incontenible. Corrió directo hacia ella, su pequeña figura una flecha de pura alegría. Letty, al verlo venir con aquella impetuosidad infantil, se agachó de golpe, reaccionando por puro instinto, y casi pierde el equilibrio, con todo y la charola de vasos que sostenía. El niño se le colgó del cuello con la familiaridad de quien abraza a un ser querido de toda la vida. «Sí, volviste», gritó Nico, su rostro iluminado por una sonrisa de oreja a oreja, mostrando todos sus dientes infantiles. Letty se rió, una carcajada espontánea y contagiosa. Era imposible no hacerlo ante tanta inocencia. «Tú también, campeón, pensé que ya te habías olvidado de mí». «No, te busqué», respondió él, con la seriedad absoluta que solo un niño de 6 años puede tener, una afirmación que denotaba la profundidad de su apego. Mauricio llegó caminando detrás, con un paso tranquilo y medido. Letty lo vio acercarse y se sintió un poco nerviosa, no por miedo, sino por la inesperada emoción que la embargaba al verlo, una emoción que la descolocaba en su habitual reserva. Mauricio la saludó con un leve asentimiento de cabeza, un gesto que evocaba la familiaridad entre viejos conocidos. Letty le devolvió el saludo con un movimiento similar, una conexión tácita estableciéndose entre ellos. «Gracias por no desaparecer», le dijo él, con una franqueza que desarmaba. «No fue por ti», respondió Letty, con un tono que mezclaba la broma con una verdad más profunda. «Fue porque doña Irma me dejó cargar su charola. Estoy pagando mi esquite». La independencia de ella era evidente y a Mauricio le intrigaba. «Te lo pago yo», ofreció él, sin pensarlo 2 veces, su impulso de ayudar aflorando. «No, ni lo sueñes. Este me lo gano yo», replicó Letty con firmeza, su orgullo inquebrantable. Mauricio sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. Le gustaba esa forma de hablar de Letty, directa, sin filtros, sin los rodeos a los que estaba acostumbrado en su día a día. La mayoría de las personas con las que trataba en su entorno profesional medían cada palabra, calculaban cada frase. Letty no, ella era auténtica, una ráfaga de aire fresco. «Nico quiere invitarte a jugar, tienes unos minutos».
Preguntó Mauricio, sintiendo una conexión creciente. Quiere invitarte a empujar el columpio. Dice que tú lo empujas mejor que yo. Letty soltó una carcajada, una risa que le salía de forma natural, sin esfuerzo ni contención, un sonido que revelaba la ligereza que Nico le aportaba. Le entregó la charola a doña Irma, que ya regresaba, y le pidió permiso para ausentarse un momento. Va, pero solo un rato. Luego me toca barrer. Asterisco asterisco, si te está gustando esta transformación, considera unirte a la comunidad de Corazón de Millonario. Asterisco asterisco el parque, bañado por los últimos rayos del sol que comenzaban a esconderse tras el horizonte, estaba casi desierto. Una brisa fría y tenue sacudía suavemente las ramas de los árboles, creando una melodía susurrante que acompañaba el juego de los dos. Nico se trepó al columpio con la energía inagotable de un niño, sus pequeños músculos tensos de emoción. Letty lo empujaba con fuerza, pero siempre con una destreza cuidadosa, asegurándose de que no volara demasiado alto, de que la diversión no se convirtiera en peligro. Mauricio los observaba desde una banca cercana, sus brazos cruzados sobre el pecho, recargado con una calma inusual, como si tuviera todo el tiempo del mundo para contemplar aquella escena de pura felicidad. Después de unos minutos, Nico, con la inconstancia propia de su edad, se cansó del columpio y corrió en busca de una pelota que alguien había dejado abandonada. Letty se sentó al lado de Mauricio, sin un plan definido, simplemente dejándose llevar por el momento. Se sentía sudada, polvorienta, y de nuevo, la sensación de estar fuera de lugar la invadió. Sin embargo, algo la mantenía allí, una fuerza invisible que la anclaba a ese momento, a esa compañía. ¿Siempre vienes a este parque?, preguntó Mauricio, rompiendo el silencio con una voz suave. «Cuando puedo. No siempre tengo ganas de ver gente», respondió Letty con franqueza. «Entiendo», murmuró él. Se hizo un momento de silencio, uno que, sorprendentemente, no se sintió incómodo. Ambos miraban al niño jugar, y en ese instante había algo inusualmente tranquilo entre ellos, una conexión sutil que ni ella ni él sabían cómo explicar, pero que se sentía genuinamente bien. «¿Tienes hijos?», preguntó ella de pronto, una curiosidad inesperada brotando en su voz. «Solo Nico. Su mamá murió hace 2 años», respondió Mauricio, un velo de tristeza cubriendo por un instante su expresión. «Lo siento», murmuró Letty, bajando la mirada. No lo hacía por congoja, sino por la incomodidad de no saber qué más decir ante una revelación tan íntima. Mauricio la observó de reojo, su curiosidad encendida. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Cómo había llegado a ese punto de su vida? No se atrevía a preguntarle, no todavía, pero el deseo de saber más era palpable. «¿Y tú?», dijo ella, rompiendo el silencio con una pregunta que le devolvía el balón. «Siempre te vistes como si fueras a una junta». Mauricio soltó una risa corta, sincera, un sonido que le era extraño incluso a él mismo. «Costumbre, trabajo en una empresa que fabrica partes industriales. Tengo que andar corriendo todo el día». «Suena aburrido», comentó Letty, sin rodeos. «Lo es», admitió él con una media sonrisa. Se quedaron callados de nuevo, la complicidad creciendo en el aire. Nico regresó corriendo con la pelota en las manos, interrumpiendo su breve intimidad. Se la entregó a Letty como si fuera un tesoro, un regalo de incalculable valor, y luego se fue a treparse a una resbaladilla cercana. Ella sostuvo la pelota entre las manos, una sonrisa dulce dibujándose en sus labios. «Ese niño es diferente», dijo Letty, su voz imbuida de asombro. «No sé cómo explicarlo, pero tiene algo». «Tiene mucho de su mamá», respondió Mauricio, su mirada perdida en la distancia, observando a Nico. Letty lo miró de nuevo, esta vez con más detenimiento. No era el típico padre ausente, ni el tipo de rico arrogante que había conocido otras veces en su difícil vida. Había algo roto por dentro en él, algo vulnerable, igual que en ella. Y eso,
Aunque no lo expresaran en voz alta, los hacía extrañamente parecidos, unidos por una melancolía compartida. Cuando llegó el momento de la despedida, fue un acto rápido, casi efímero. Letty le devolvió la pelota a Nico, un pequeño ritual que ya se había establecido entre ellos, y le prometió, con una sonrisa enigmática, que quizás lo vería otro día, una esperanza que dejaba en el aire. Mauricio, antes de que ella se alejara, le pidió su nombre. Letty, sin pensarlo dos veces, se lo dio con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Letty, dijo, de Leticia, pero nadie me dice así. Mauricio, contestó él, como si fuera necesario, aunque ella ya lo sabía. Campeón te delató. Ambos rieron, una risa compartida que aligeraba el ambiente. Luego, ella se alejó sin decir adiós, como si no quisiera darle demasiada importancia al momento, como si temiera aferrarse a algo que sabía precario. Pero mientras caminaba de regreso hacia el carrito de esquites, su instinto la impulsó a voltear la vista una vez más. Nico, con su inocente espontaneidad, le tiró un beso con la mano. Letty lo atrapó en el aire, un gesto silencioso y emotivo, y lo guardó en lo más profundo de su corazón, sin que nadie la viera. Un tesoro invisible que le ofrecía una chispa de esperanza en su dura existencia. Aquel pequeño acto, lleno de pureza, se convirtió en un ancla, un recordatorio de que, incluso en la precariedad, la conexión humana podía florecer. El sábado por la mañana, el sol ya calentaba con intensidad desde las primeras horas, inundando el parque con una luz vibrante y una atmósfera de alegría. El lugar estaba repleto de familias, niños corriendo de un lado a otro con una energía inagotable, globos de colores flotando en el aire y la música bajita de alguna bocina perdida que se mezclaba con el bullicio general. Letty caminaba despacio entre los árboles, sin prisa, sumergida en sus pensamientos. Había dormido poco, pero esa noche, por fortuna, había conseguido un espacio en el albergue. Aún percibía el ligero olor a jabón barato en su ropa, una fragancia humilde, pero al menos se sentía limpia y un poco más tranquila, una rareza en su día a día. Pensaba ir a ver si doña Irma, la amable vendedora de elotes, la dejaba ayudarle otro rato, prolongando así esa pequeña conexión que había establecido. Pero algo la detuvo a unos metros, cerca de los juegos infantiles. De repente, escuchó una vocecita conocida, gritando su nombre con una mezcla de emoción y urgencia. Letty, Letty. Ella volteó, y allí estaba, con las mejillas bien rojas por el esfuerzo y la camiseta empapada de sudor, Nico corriendo hacia ella con los brazos abiertos, una imagen de pura alegría infantil. Detrás de él, Mauricio caminaba tranquilamente, cargando una mochila y una gorra en la mano, su presencia imponente pero serena. Letty abrió los ojos, sorprendida una vez más por la inesperada aparición de aquel dúo. Asterisco asterisco recuerda darle un buen like y compartir para que más personas descubran Corazón de Millonario. Asterisco asterisco, otra vez tú, exclamó Letty, una sonrisa asomándose en sus labios. Sí, te dije que volvería, respondió el niño, saltándole encima con la espontaneidad de un premio anhelado. Ella apenas logró sostenerlo, la sorpresa aún en su rostro. Lo bajó de inmediato, dándose cuenta de que ya estaba grande y pesaba más de lo que aparentaba, aunque su entusiasmo seguía intacto. Mauricio llegó enseguida, con una calma que contrastaba con la euforia de Nico. «Buenos días», dijo, mirándola con una serenidad que la desarmaba. «Hola», respondió Letty, aún un poco aturdida. «No pensé verlos hoy». Nico insistió, no quiso ir a ningún otro lugar, explicó Mauricio, una leve sonrisa en los labios. «Lo traje por si teníamos suerte, y la tuvimos», añadió Nico con orgullo, como si su voluntad infantil hubiera obrado un milagro. Letty sonrió, no pudo evitarlo. Esa forma tan natural y persistente en que irrumpían en su vida la tenía confundida. No entendía por qué, pero se sentía menos sola, menos aislada, cuando ellos estaban cerca,
una sensación que anhelaba, pero que a la vez la asustaba. ¿Ya desayunaste?, preguntó Mauricio directamente, con su habitual franqueza. Más o menos, respondió ella, su voz suave. ¿Quieres acompañarnos a un picnic? Letty arqueó una ceja, la palabra picnic sonando extraña en su vocabulario habitual. Mauricio abrió la mochila, revelando unos sándwiches cuidadosamente envueltos, un par de jugos, manzanas y papas. Nada elegante, nada de restaurante caro, solo comida sencilla, preparada en casa, con la calidez de lo cotidiano. Nico, con la seriedad de un chef profesional, ayudó a preparar todo. «Yo corté el jamón», exclamó el niño, como si fuera un logro mundial, un hito en su corta existencia. Letty se rió, una carcajada genuina que disipaba la tensión. «Está bien, pero si el jamón está muy grueso, no me hago responsable», bromeó, entrando en el juego. Buscaron un espacio generoso bajo la sombra de un árbol frondoso y extendieron una manta sobre el césped, creando un oasis de tranquilidad en medio del bullicio del parque. Mauricio se sentó con las piernas estiradas, relajado, mientras Letty se acomodaba con las rodillas pegadas al pecho, un gesto de su habitual reserva, pero ya menos defensivo. Nico revoloteaba alrededor como un mosquito contento, su alegría contagiosa. Comieron entre risas, las preguntas sin filtro del niño intercalándose con las respuestas sinceras de ambos adultos. Mauricio no hizo ninguna pregunta sobre la vida de Letty, ni de dónde venía, ni qué hacía. Simplemente le ofreció un rato tranquilo, un espacio de normalidad y aceptación. Y eso, sin que nadie lo dijera en voz alta, valía mucho más que cualquier conversación intrusiva. Era un regalo de confianza, un oasis en su desierto personal. Después del picnic, Nico, con su inagotable energía, quiso ir a buscar lagartijas entre los arbustos. Letty, sin dudarlo, fue con él, la complicidad entre ellos palpable. Mauricio los miraba desde lejos, sus ojos entrecerrados por el sol que empezaba a declinar, pero con una mirada suave, llena de una paz inusual. En ese momento de quietud, Mauricio reflexionó. Hacía tiempo que no veía a Nico tan feliz, tan plenamente en su elemento. Y también, una verdad ineludible se abrió paso en su conciencia. Él tampoco se había sentido así en años, con esa sensación de calma y plenitud. Cuando el sol ya se ponía y el calor comenzaba a disiparse, Nico, agotado por sus aventuras infantiles, se quedó dormido plácidamente sobre la manta, su cabecita recargada en una mochila, un cuadro de inocente abandono. Letty lo cubrió con una chamarra ligera, un gesto maternal que le salió del alma, y luego se sentó al lado de Mauricio, en un silencio compartido que ya no resultaba incómodo. «Se agotó», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Parece que corrió medio mundo». «Es feliz contigo», respondió él, sin pensarlo demasiado, la verdad brotando de sus labios sin esfuerzo. Letty se quedó callada, la frase resonando en su interior. No sabía qué decir ante una afirmación tan directa y profunda. Mauricio tampoco insistió, respetando su silencio. «No estoy acostumbrada a esto», dijo Letty después de un rato, rompiendo el mutismo. «¿A qué?», preguntó Mauricio, su voz suave. «A que la gente me vea así, como tú me estás viendo ahora, como si valiera la pena». Mauricio giró el rostro y la miró directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Y cómo se supone que te vea?». «No sé», respondió ella, su voz casi inaudible, «como todos, como si estorbara». «Yo no pienso eso», afirmó él con firmeza. Ella respiró hondo, una exhalación que liberaba una parte de la tensión acumulada. Se notaba que quería decir algo más, que había un torbellino de emociones en su interior, pero se contuvo. No quería arruinar lo que fuera que estuvieran haciendo entre ellos. «Sé que esto no es normal», dijo él de pronto, como si leyera sus pensamientos. ***, no te pierdas ninguna de nuestras historias. Suscríbete a Corazón de Millonario ahora mismo. ***, lo sé. No es común que una mujer que conociste en la calle se vuelva tan cercana a tu hijo. Ni que yo me sienta así», continuó Mauricio,
su voz calmada pero firme. Pero yo tampoco soy el tipo de persona que hace lo que todos esperan, ni me dejo llevar por las convenciones sociales. Letty lo miró con una mezcla de desconfianza y asombro, la propuesta aún pareciendo irreal. ¿Me estás diciendo que nosotros? Te estoy diciendo que Nico necesita a alguien como tú cerca, la interrumpió Mauricio, con una sinceridad que la desarmó. Y que yo también lo creo, que esto no pasa por accidente, que hay un propósito. Ella bajó la mirada, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, pero no quería que se le notara la vulnerabilidad. Mira, no quiero que pienses que tengo algún plan raro, prosiguió Mauricio, como si adivinara sus temores. Solo estoy diciendo que, si tú quieres, puedes pasar más tiempo con nosotros. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Letty no respondió de inmediato. Solo lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos escrutando los de él en busca de alguna falsedad. Luego asintió con la cabeza, un gesto pequeño pero cargado de significado, sin sonreír, sin decir que sí ni que no. Fue un gesto de honestidad, de una promesa tácita. Y eso, en el complejo mundo de Letty, bastó. Cuando Nico despertó, estaba un poco desorientado por el sueño, pero rápidamente recuperó su habitual alegría. Letty lo ayudó a levantarse, le limpió las hojitas que se le habían pegado al cabello y le ofreció el jugo que había quedado en la mochila. El niño la miraba como si fuera de su propia familia, como si siempre hubiera estado allí, una presencia constante y amorosa. Antes de despedirse, Mauricio le ofreció llevarla en el coche, un gesto de su consideración habitual. Ella se negó, como siempre, con una razón práctica y cargada de verdad. Si la gente me ve bajando de un carro como el tuyo, no me van a creer que no robé nada, bromeó Letty, una pizca de ironía en su voz. Está bien, dijo él, comprendiendo su punto, pero déjame al menos acompañarte un tramo. Caminó con ella y con Nico hasta la entrada del parque, una caminata silenciosa pero significativa. Allí se despidieron. El niño la abrazó fuerte otra vez, con la inocencia y el apego que ya le eran tan propios, y le hizo prometer que volvería al día siguiente. Letty no prometió nada en voz alta, no con palabras, pero en su corazón sabía que lo pensaba hacer, que la idea de volver ya había echado raíces en su interior. Mauricio, antes de que ella se fuera, le pidió el número de teléfono, un paso más en la formalización de su inusual vínculo. Letty sacó un papelito arrugado del bolsillo. No tengo celular, pero este es el del refugio donde a veces estoy. Si me dejan recados, los recibo. Lo anotaré, dijo Mauricio, guardando el número con cuidado. Ella se alejó con paso tranquilo, mirando al frente, pero con la cabeza llena de un torbellino de pensamientos. Esa tarde, algo en ella cambió. No sabía cómo llamarlo, pero lo sentía, una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse en su mundo, y eso, en su realidad, ya era más que suficiente. El destino, con sus hilos invisibles, comenzaba a tejer una nueva trama. Era lunes por la mañana y el parque estaba casi vacío, sumido en una quietud inusual. Apenas un par de personas caminaban a paso lento. Uno que otro señor se dedicaba a su rutina de ejercicio matutino y unas señoras charlaban animadamente junto a la entrada. Letty se sentó en su banquita de siempre, esa compañera fiel de sus días de soledad, con un vaso de café tibio que alguien le había regalado a la salida del albergue, un pequeño gesto de amabilidad en su rutinaria existencia. No tenía planes para ese día. Quizás ir al mercado a ver si encontraba alguna oportunidad para ganarse unas monedas, o caminar por la colonia buscando alguna chamba rápida que le permitiera sobrevivir. Pero no le dio tiempo ni de sumergirse en esos pensamientos. A lo lejos, divisó una figura que ya se le hacía familiar, inconfundible. Mauricio venía solo, sin Nico esta vez, impecable con su camisa blanca y sus lentes oscuros, su paso firme y decidido, como si ya supiera que la iba a encontrar allí, una confirmación de su intuición.
«Otra vez tú», dijo Letty apenas lo tuvo enfrente, una ligera sorpresa en su voz. «¿Te molesta?», preguntó él, una sonrisa asomando en sus labios. «Depende. ¿Traes café?». Él soltó una risa y se sentó a su lado sin pedir permiso, un gesto que ya no le resultaba tan intrusivo. «No, pero traigo una idea». «Una idea, una propuesta más bien». Letty lo miró de lado, con una desconfianza instintiva. No hacia él exactamente, sino porque su experiencia le decía que cuando algo sonaba demasiado bueno, casi siempre había una trampa oculta, algo extraño detrás. «Quiero contratarte», soltó Mauricio sin rodeos, su voz clara y directa. «¿Qué?», Letty parpadeó, incrédula. «Sí, quiero que trabajes conmigo». «¿De qué hablas?», preguntó ella, su mente luchando por procesar la información. «¿Quieres que te ayude con tus papeles o qué?». «Quiero que cuides a Nico», afirmó Mauricio, su mirada fija en la de ella, sin una pizca de burla. Letty soltó una risa incrédula, una risa teñida de asombro y escepticismo. Pensó que era una broma de mal gusto, pero al ver la expresión seria en el rostro de Mauricio, se dio cuenta de que hablaba con total sinceridad. «¿Estás loco?». «Un poco», admitió él, con una leve sonrisa, «pero también estoy desesperado. Nico no se lleva con nadie, no confía en nadie, no habla tanto con nadie como contigo». «Eso no significa que yo pueda hacerme cargo de él», replicó Letty, la voz teñida de duda. «No te estoy pidiendo que lo eduques ni que te conviertas en su mamá. Solo quiero que pases tiempo con él, que lo acompañes, que le des un poco de la calma que tú le das cuando están juntos». Letty se quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Tomó un sorbo de su café, ya frío, y pensó. Era la cosa más loca que le habían propuesto en mucho tiempo, pero también la más humana, la más desinteresada. «¿Y cómo sabes que no me voy a robar algo de tu casa o que no voy a lastimar a tu hijo?». «No lo sé, Letty», respondió Mauricio, su mirada firme y serena, «pero confío en lo que veo». Asterisco asterisco, ¿te está gustando esta historia? Suscríbete a Corazón de Millonario para no perderte el final. Asterisco asterisco, ¿y qué ves?, preguntó Letty, su voz apenas un susurro. «A una mujer que le amarró los zapatos a un niño desconocido sin esperar nada». «Eso no se finge», replicó Mauricio, su voz cargada de convicción. Letty se rascó la frente, un gesto de nerviosismo, y suspiró. Se sentía incómoda, incluso un poco abrumada por tanta confianza. Sin embargo, algo raro florecía en su pecho, una punzada de esperanza, como si una parte de ella deseara decir que sí con todas sus fuerzas. «¿Dónde vives?», preguntó Letty, intentando medir la magnitud de la propuesta. «En Lomas del Sur», respondió Mauricio, el nombre de un exclusivo barrio resonando en el aire. «No manches», exclamó Letty, una exclamación de asombro teñida de incredulidad. «¿Quieres llevar a una mujer como yo a una casa como esa?». «Sí. ¿Y qué va a decir tu familia, tus amigos, tu gente rica?». «Me da igual lo que digan, Letty», afirmó Mauricio, su voz firme y sin titubeos. Letty lo miró con más atención. No parecía estar mintiendo, no parecía el tipo de persona que decía cosas solo para quedar bien o impresionar. Aún así, el miedo la invadía, un miedo arraigado a su pasado. «Mira, no sé», dijo ella al fin, con la voz un poco quebrada. «Yo tengo un pasado, Mauricio, uno que no te va a gustar. He estado en la calle por años, he hecho cosas que no me enorgullecen. No soy alguien que pueda cuidar a un niño como el tuyo. ¿Has lastimado a alguien?», preguntó él, su voz tranquila. «¿No has robado?». «Sí, sigues haciéndolo». «No, hace mucho que no». «Entonces no me importa tu pasado, Letty. Me importa lo que hagas hoy». Letty lo miró fijamente, escudriñando su rostro, esperando ver una señal de burla, algo que la hiciera sentir una tonta por creer. Pero no encontró nada de eso, solo una seriedad genuina. «¿Y qué tendría que hacer?», preguntó Letty, su voz aún teñida de incertidumbre. «Estar con Nico en las tardes, recogerlo de la escuela, llevarlo al parque, jugar con él, lo que ya haces, pero con un poco de orden. Yo me encargo de todo lo demás». «Y me vas a pagar»,
preguntó Letty, la incredulidad aún presente. Claro, y me vas a dar ropa, dónde bañarme, dónde dormir. Sí, respondió Mauricio, sin dudar. Y si un día te hartas y te vas, entonces te vas y no pasa nada. Pero al menos inténtalo, Letty. Date una oportunidad. Letty se pasó las manos por la cara, abrumada por la magnitud de la oferta. Su cabeza iba a 1000 por hora, procesando una confianza inaudita, una oferta demasiado generosa para una vida como la suya, acostumbrada a la escasez y la desconfianza. Me puedo tomar el día para pensarlo. Tómate lo que necesites, Letty, pero quiero que sepas algo, dijo Mauricio, su tono adquiriendo una suavidad que rara vez mostraba. Nico te está esperando, pregunta por ti todos los días, y si tú dices que no, se va a poner triste. No lo digo para presionarte, solo para que lo sepas. Mauricio se levantó, sacó una tarjeta de presentación de su cartera y se la extendió. Aquí está la dirección. Si decides venir, pregúntale a Norma, ella te va a dejar pasar. Letty tomó la tarjeta con cuidado, como si se fuera a romper. Vio cómo Mauricio se alejaba y se guardó el papel en el bolsillo. Se quedó sentada un rato más, inmóvil, mirando el parque, el pasto seco, el vaso de café vacío entre sus manos. Pensaba en Nico, en su risa contagiosa, en cómo le había entregado esa pelota vieja como si fuera un tesoro de incalculable valor. Pensaba en la posibilidad, casi irreal, de tener un techo, aunque fuera por unos días, una promesa de estabilidad. Y también pensaba en la última vez que alguien había confiado en ella de esa manera, sin pedir nada a cambio. No podía recordarlo. Su memoria, fragmentada por años de dureza, no le ofrecía un solo recuerdo similar. Esa tarde no fue al mercado ni regresó al albergue. Caminó sin rumbo, dándole vueltas a todo en su cabeza, hablando sola en voz bajita, como si esperara que alguien le respondiera, que el universo le ofreciera una señal. La vida no le había dado muchas oportunidades, y las pocas que tuvo las echó a perder, lo sabía bien. Pero esta se sentía diferente, un giro inesperado del destino. Cuando cayó la noche, aún tenía la tarjeta en la mano, la miraba como si le hablara, como si le susurrara una promesa. Le temblaban los dedos. No sabía si tenía el valor para tocar esa puerta, no sabía si se lo merecía después de todo lo que había vivido. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que quería intentarlo, que esa era su oportunidad, su última esperanza de un nuevo comienzo. El miedo era inmenso, pero la esperanza, aunque pequeña, era aún mayor. Letty se detuvo frente al imponente portón gris, el corazón latiéndole desbocado en el cuello, un tamborileo que resonaba en sus oídos. Había caminado 3 cuadras desde la última parada del autobús, y aunque la distancia no era considerable, sentía que sus piernas le temblaban como si hubiera corrido un maratón, una mezcla de agotamiento y nerviosismo. La casa que se erguía ante ella era enorme, una de esas mansiones que parecen sacadas de una revista de lujo, con cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas en las esquinas, rejas eléctricas que prometían una inexpugnable seguridad, y una de esas chapas sin botón ni llave, solo un diminuto timbre a un lado, un emblema de exclusividad. Letty dudó. Sostuvo la tarjeta de Mauricio entre sus dedos, la observó con incertidumbre durante 10 largos minutos antes de armarse de valor y animarse a tocar. Cuando finalmente apretó el botón, una voz femenina, seca y sin rodeos, resonó a través del interfón. ¿Quién es?, preguntó la voz. Vengo, soy Letty. Mauricio me dijo que preguntara por Norma, respondió ella, su voz temblorosa. Un silencio breve, un momento de expectación. Pasaron unos segundos y el portón se abrió con un zumbido electrónico. Letty cruzó la entrada con pasos cortos y vacilantes. El jardín estaba tan impecable, tan perfectamente cuidado, que parecía de revista. Las flores dispuestas por color, los arbustos podados con una precisión milimétrica, todo tan pulcro que a Letty le dio pena pisar. La puerta principal ya estaba abierta, y dentro, una mujer de unos 50 años,
el pelo recogido en un chongo apretado y la mirada afilada. La esperaba con los brazos cruzados. Llevaba un delantal gris, sin una sola mancha. Su rostro reflejaba una expresión de quien nada se le escapa, una guardiana de la perfección. Asterisco asterisco, haz clic en el botón de suscripción para seguir esta increíble historia en Corazón de Millonario. Asterisco asterisco, ¿tú eres Letty?, preguntó la mujer con voz seca, sin cordialidad alguna. Sí, buenos días, respondió Letty, su voz apenas un susurro. Pasa, el señor Mauricio me avisó. Sígueme. Letty cruzó el umbral y la casa la envolvió, la absorbió. Todo era blanco, inmenso, con ese peculiar aroma a cera para muebles y a piso recién trapeado. Una pulcritud que la hacía sentir aún más fuera de lugar, como una mancha en un lienzo impoluto. Caminó detrás de Norma como si pisara hielo, cada paso cuidadoso, sintiéndose diminuta e insignificante. Llegaron a una sala enorme, con un ventanal que ofrecía una vista impecable del jardín, un sillón gigante que parecía engullir a cualquiera que se sentara en él, y una mesa de centro sin un solo papel, ni una revista, ni una taza. Todo perfectamente ordenado, impoluto. Ahí se quedaron. El señor Mauricio no está, pero dijo que tú sabías por qué venías, dijo Norma, su voz monótona y cortante, como si ya no quisiera prolongar la conversación. Sí, me ofreció un trabajo, respondió Letty. Ajá, me dijo que ibas a estar con el niño en las tardes, que ibas a quedarte en el cuarto del fondo. ¿Del fondo? Sí, hay un cuarto junto al área de lavado, tiene baño propio. No es como los de arriba, pero está decente. Te lo arreglamos en la mañana, si quieres puedes verlo. Letty solo asintió, sintiendo que cualquier cosa que dijera sonaría mal, inadecuada para el ambiente. Norma caminó por un pasillo largo y Letty la siguió. Bajaron un par de escalones hasta llegar a una puerta blanca. La abrió. El cuarto era pequeño, con una cama individual, una mesa de noche y una ventana chiquita en lo alto. Estaba limpio, eso sí, pero se sentía frío, ajeno, sin la calidez de un hogar. Aquí puedes dejar tus cosas. No traigo nada, respondió Letty, su voz apenas audible. Norma solo hizo un gesto leve con la cabeza y se fue, dejando a Letty sola en aquel espacio nuevo. Letty se sentó en la orilla de la cama, el colchón más duro de lo que esperaba, una sensación que la anclaba a la realidad de su nueva situación. Se quedó allí, inmóvil, mirando la ventana pequeña en lo alto, sin saber si debía sentirse agradecida por la oportunidad inesperada, nerviosa por la incertidumbre de lo que vendría, o arrepentida por haberse atrevido a cruzar ese umbral. Un rato después, el silencio fue roto por el sonido de voces que se acercaban. El timbre de Nico era inconfundible, resonaba con la energía de un niño que juega a las escondidas, gritando su nombre como si la buscara. Letty se paró de inmediato, una sonrisa asomando en sus labios, y salió al pasillo. Nico apareció corriendo, su mochila colgando de un brazo, sus ojos grandes brillando de alegría. ¿Viniste? Sí, viniste. Te lo dije, papá. Mauricio apareció detrás, una sonrisa de alivio dibujada en su rostro, una expresión que revelaba la preocupación que había estado ocultando. Hola, Letty, qué bueno que llegaste. Hola, sí, aquí ando. ¿Te enseñaron tu cuarto? Sí, gracias. Está bien, no necesito mucho. Mauricio asintió, sin hacer preguntas raras ni intentar quedar bien, su alivio era palpable. Solo le extendió una bolsa con una botella de agua y unos papeles. Esto es un pequeño contrato, nada legal complicado, solo algo para que te sientas segura. También hay algo de efectivo para estos días y la ruta del camión por si algún día necesitas salir y volver sola. Letty agarró la bolsa, pero no la abrió de inmediato. Sentía que todo pasaba demasiado rápido y en su cabeza aún no terminaba de entender cómo había llegado a ese lugar, a esa nueva realidad. ¿Quieres merendar con nosotros?, preguntó Mauricio. No quiero estorbar, respondió Letty, su voz teñida de su habitual cautela. No estorbas. Estás invitada, replicó Mauricio con firmeza.
Nico la tomó de la mano y tiró de ella hacia la cocina, su entusiasmo arrastrándola. Ahí Letty se sintió diminuta. La cocina era como de programa de televisión, todo de acero inoxidable, pulcro, ordenado, un contraste abrumador con su mundo. Mauricio sirvió unos platos con sopa de letras y pan con mantequilla. Nada sofisticado, nada extraño, comida sencilla, reconfortante. ¿Tú cocinaste?, preguntó Letty, sorprendida, mientras se sentaban. Sí, pero no lo digas muy fuerte, o Norma se enoja, bromeó Mauricio, con una sonrisa cómplice. ¿Por qué? Porque dice que la estorbo en la cocina, respondió él. Nico rió, una carcajada cristalina, y Letty también. El ambiente comenzó a relajarse. Empezaron a comer y, aunque Letty estaba tensa al principio, algo en el ambiente se fue soltando. Nico no dejaba de hablarle, contarle cosas de la escuela, de sus dibujos, de un perrito que quería tener. Letty solo escuchaba y de vez en cuando le respondía algo, su voz suave, sus gestos amables. No sabía si estaba haciendo bien las cosas, si cumplía las expectativas, pero al menos el niño se veía contento, y eso era lo que más importaba. Después de la comida, Nico subió a su cuarto para seguir jugando, y Mauricio acompañó a Letty al pasillo, la conversación adquiriendo un tono más íntimo. «Puedes moverte por la casa con libertad», le dijo. «Si alguna vez te sientes incómoda, dímelo. No quiero que sientas que estás atrapada aquí». «No me siento atrapada, solo no sé si pertenezco», respondió Letty, su voz cargada de una honestidad cruda. Mauricio la miró con calma, una comprensión silenciosa en sus ojos. «Nico piensa que sí, y yo también». Para más historias de superación y transformaciones, no dejes de visitar Corazón de Millonario. Letty no supo qué decir ante la contundencia de esas palabras. Asintió otra vez, un gesto mudo que encapsulaba un torbellino de emociones, y regresó a su cuarto, cerrando la puerta despacio, como si temiera romper la frágil calma que la envolvía. Se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo lloró bajito, un llanto contenido que no era de tristeza ni de alegría, sino de una profunda y abrumadora mezcla de emociones. Lloró porque estaba asustada, porque para una persona que ha vivido tanto tiempo en la calle, tener un techo no solo ofrece calma y seguridad, sino también un miedo inmenso a perderlo. Miedo a no estar a la altura de las expectativas, miedo a que todo fuera una ilusión efímera, un sueño del que despertaría en cualquier momento. Y esa noche, antes de dormir, se prometió a sí misma que no se iba a ir corriendo, que iba a intentarlo con todas sus fuerzas, aunque la casa no se sintiera del todo suya, aunque tuviera miedo, aunque dudara de todo. Porque tal vez, solo tal vez, ahí podría empezar algo nuevo, una vida diferente a la que había conocido. Letty llevaba 4 días en la casa, 4 días aprendiendo a moverse sin hacer ruido, a no tocar lo que no era suyo, a no meterse donde no la llamaban. Poco a poco iba asimilando las rutinas. Ya sabía a qué hora llegaba el autobús de Nico, qué comida le gustaba y hasta cómo lo convencía de hacer la tarea, utilizando dibujos y promesas de cuentos. Cada día que pasaba sentía menos miedo, aunque la incertidumbre no se disipaba por completo. Esa tarde, mientras le leía a Nico una historia de piratas en el cómodo sillón del cuarto de juegos, Norma entró sin tocar, su presencia habitual y silenciosa. Esta es la historia de cómo la compasión genuina puede derribar barreras inesperadas y cómo la búsqueda de un propósito auténtico transforma vidas, encontrando la verdadera familia en los lugares menos pensados. Si te has conmovido con esta narrativa de superación y amor incondicional, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. No olvides suscribirte a *Corazón de Millonario para seguir recibiendo inspiración y descubrir más relatos extraordinarios que te tocarán el alma.